Dice la palabra de Dios en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos tú y yo la gran libertad, el gran privilegio de poder elegir lo que queremos en nuestras vidas, en qué camino queremos estar, de qué forma queremos vivir. En la Biblia la palabra camino se refiere a esto, al cómo nosotros hacemos, que nosotros decidimos cómo nos comportamos. Y Dios nos dice claramente que hay camino, que aunque a nosotros nos parece derecho, es camino de muerte. De eso justamente queremos hablar. Y es interesante, antes de entrar a este estudio, que nosotros sepamos que un hombre muy sabio, un hombre que pudo conocer a Dios de una forma muy profunda, David, en su primer salmo dijo: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos ni en camino de pecadores. Es de ese camino de pecadores que Cristo habla y de ese camino que permite al que era pecador estar en la verdad de Dios, esa verdad que lo llevará a la vida eterna del que queremos hablar en este estudio. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y nos exponemos al Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta cuán diferente es lo que Él nos dice, lo que debe ser el estilo de vida de los que deciden entrar a su reino y aquellos que deciden seguir haciendo las cosas conforme a las enseñanzas de este mundo. Si nosotros vamos al capítulo 6 de Mateo, nos damos cuenta, capítulo 5, perdón, del capítulo 5 al capítulo 7, nos damos cuenta de aquella gran enseñanza conocida como el Sermón del Monte, donde el Señor Jesús enseña las bienaventuranzas de los que son hijos del reino. Empieza diciendo: bienaventurados los que, y allí va pasando de una bienaventuranza a otra, describiendo un carácter, una forma de ser, un estilo de vida que pertenece a los que deciden ser hijos del reino de Dios. Luego el Señor pasa por muchas cosas que tienen que ver con el resultado de esa conducta, el impacto que tiene en la vida personal y el impacto que tiene en los que ven a estas personas, en el prójimo de este tipo de persona que decide hacerle caso a Jesucristo. Luego vemos, porque el Señor ahí también lo dice, las reacciones que hay de parte de un mundo que no ha conocido a Dios frente a aquellos que sí deciden conocer a Dios de una manera distinta, no como les enseñaron, sino como Dios dice que nosotros debemos aprender quién es Él. Todas estas cosas nos llevan, el Señor mismo nos lleva de la mano, diciéndonos que no solamente hay bienaventuranza en la persona que decide ser un ciudadano del reino de Dios, sino que estas personas van a enfrentarse a ciertas cosas, van a vivir ciertas cosas que tienen que ver
o es el resultado de un choque de pensamiento y de comportamiento. Si ustedes fueran rápidamente a este capítulo, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que hay una respuesta conductual diferente frente al prójimo. Ama a tu prójimo, pero lo lleva más allá, ama a tus enemigos. El Señor nos habla de que nosotros tenemos que orar por los que nos persiguen, que debemos bendecir a los que nos maldicen. El Señor habla de que ahora no es solamente la persona que es infiel, que es adúltero, que se entiende adúltero si lo hace, sino que aquel que mira y desea al compañero de otra persona, al esposo de otra persona o esposa de otra persona, ya pecó. El Señor nos habla de la importancia de una economía diferente, hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Cada elemento que el Señor nos da de lo que es el comportamiento del reino de los cielos choca, no es aceptable por lo que hemos aprendido que este mundo nos dice que cómo deben ser las cosas, cómo debe ser nuestra conducta. Y entonces, como decía hace un rato, el Señor habla también de las reacciones y el Señor dice, serán perseguidos por esto, ustedes serán maldecidos, ustedes serán enjuiciados, criticados, maltratados, pero gócense que es así, porque su recompensa está en el cielo. Cuando Cristo acaba de dar lo que es el patrón del mundo y lo que es el comportamiento del ciudadano del reino de los cielos, entonces Cristo hace un llamado. Y es de este llamado que nosotros queremos hablar hoy. Pero debemos entender lo que Él dijo antes para saber a qué Él nos está llamando. En el capítulo 7, de nuevo, versículos 13 y 14, voy a leer exactamente lo que el Señor dijo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y escuche ahora lo que dice el Señor. Pocos son los que la encuentran. Y el Señor entonces de esa manera, después de habernos dicho lo que es el comportamiento natural de la tierra y lo que viene a ser el comportamiento de los hijos del reino de Dios, nos hace una invitación. Nos dice, entrad por la puerta estrecha. Él está enseñando que esa es la puerta por la que debemos entrar. Veamos en este pasaje, y luego veremos un poquito lo que dice Lucas también, capítulo 14, que nos habla de esto, cómo el Señor nos describe dos clases de puertas, dos clases de camino, dos clases de personas, de transeúntes, viajeros, y dos finales. Es interesante como aquí el Señor nos da la descripción de una y otra puerta, de uno y otro camino, de unas y otras personas y los finales, los destinos de estas personas que eligen libremente entrar por una o por otra. Esto es el punto donde debemos detenernos, porque como el Señor nos está haciendo una invitación, nos está diciendo, entrad. Él quiere que tanto tú como yo, cualquier persona de este mundo, Él quiere que nosotros tomemos una decisión. La invitación que hace es a entrar por la puerta estrecha. El Señor no dice entrar por la puerta ancha, sino que dice entrar por la puerta estrecha. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con estas dos descripciones de las puertas. Detengámonos un poquito ahí. Nos vamos a ir a todo lo que el Señor dice, que es la puerta estrecha, camino estrecho, personas que entran por allí y el camino y el destino final. Son dos, esta puerta estrecha tiene que ver con una reducción de la amplitud de la misma, como también nos habla de esa puerta ancha que tiene una extensión muy diferente a la primera. Vamos a ver entonces la puerta ancha, esa puerta que es, según Cristo dice, elegida por muchos, dice muchos son los que la hallan, multitudes, millones de personas entran por ella.
¿Qué es lo que tiene esta puerta ancha que hace que las personas entren? Evidentemente, se puede entrar por allí con cualquier cantidad de objetos y cualquier tamaño en esos objetos. Es una puerta que permite acceso libre, no hay impedimentos. La persona que elige entrar por ahí no tiene que pensar en reducción en ningún momento, no tiene que pensar en limitación en ningún momento, no tiene que decidir qué cosas va a dejar y con qué cosas va a entrar, porque tiene acceso libre. Esta puerta permite, por lo tanto, que todo lo que haya en nosotros, que es a lo que el Señor se está refiriendo, todo lo que haya en nuestra vida, todo lo que ocupe nuestra vida, toda nuestra forma de ser, todos nuestros vicios, nuestros proyectos sin Dios, nuestra manera de comportarnos, nuestro carácter sin ser diseñado, filtrado, modelado por Dios, todo lo que somos lo entra con nosotros. La puerta nos permite esa libertad. Dice el Señor, por lo tanto, que esa puerta le parece atractiva a multitudes. Nadie tiene que dejar de ser como es. Nadie piensa ni siquiera que debe hacerlo. Nadie entiende ni siquiera que debe hacerlo. Por lo tanto, al entrar muchos, los que no han entrado todavía y que en un momento tendrán que decidir cómo si lo van a hacer o no, al haber multitudes dentro, eso atrae a los demás. Por esa ley tan común en la tierra de que la mayoría es la que establece la norma. Por lo tanto, si millones entran por ahí, a todo el mundo le parecerá que esa es la puerta que se debe tomar. Hacemos una pausa para regresar en la continuación de esta invitación tan importante que el Señor Jesús nos hace. Volvemos de inmediato. El Señor decía que habían dos puertas, estamos hablando de eso, y de dos clases de personas que entraban por allí, y de dos caminos. Cuando la persona entra, lo que el Señor enseña es que en esta puerta ancha, el camino que le sigue a esta puerta es un camino también ancho. Fue hecho, diseñado de tal forma que las personas que entraban, como entraran, cualquiera que fuera su condición, podían seguir, continuar en ese camino, haciendo lo mismo, trabajando de la misma forma, actuando de la misma manera, consintiéndose, autocomplaciéndose como ellos, en la manera en que ellos quisieran. Es por eso que entra la mayoría. Según lo que dice la palabra de Dios, y quiero leer este pasaje, dice allí que las personas que entran y transitan por el camino ancho, según 1 Pedro capítulo 4, dice, ellos se agrada habiendo andado o andando en la sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. En Efesios capítulo 2, ese caminar en la puerta ancha implica lo siguiente. Dice de esta manera la palabra de Dios: anduvisteis en otro tiempo, aquellos que hemos venido a ser ciudadanos del reino, para contraponer cuál es el estilo de vida. Dice, en otro tiempo, según la corriente de este siglo.
según lo que este mundo dice, conforme a al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, escuche bien, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciéndonos el Señor, y hay varias listas donde se nos describe cuál es nuestro comportamiento, Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5, nos dice que nosotros, nuestra tendencia natural, de naturaleza caída, lo que hace cualquier ciudadano de esta tierra antes de decidir entrar al reino de los cielos, es vivir conforme a una naturaleza cuyos apetitos solamente quieren satisfacerse con aquello que está descompuesto. Nuestra naturaleza pecaminosa está corrompida. Entonces, cuando Cristo habla de unas personas y un camino ancho, está hablando de esa autosatisfacción, de esa autocomplacencia, de ese deseo de no límites, no fronteras. Nadie nos diga lo que tenemos que hacer porque queremos solamente hacer nuestra voluntad. El Señor le llama a eso nuestros deseos pecaminosos. Y es de esa tiranía, de esa esclavitud que parece libertad, que parece gran complacencia, de la cual el Señor nos quiere sacar. De nuevo volvamos entonces a lo que ocurre al final. Puerta ancha, camino ancho, personas, multitudes entrando por ahí y haciendo lo que nos dice la palabra, que no deberíamos hacer, pero es lo que hacemos. Y luego al final, lo que el Señor dice, si usted mira el versículo 13, dice, ese camino lleva a la perdición. Esa manera de ser, ese estilo de vida, lleva a la perdición. El final de toda esa abundancia en el placer, en la autodeterminación, el no querer a Dios o quererlo acoplar a lo que nosotros queremos, deseamos, nos lleva a ese final. Perdición en el vocabulario de Dios quiere decir que nosotros quedaremos separados de lo que es su presencia, porque durante nuestra vida lo que elegimos fue estar separados de Él. Al final, cuando la eternidad, nosotros nos unimos en la eternidad, tendremos una eternidad separada de Dios. No estaremos expuestos a aquello que el Dios nos quiere dar, que es la bendición de estar en su presencia. Entonces, esta elección es una elección terrible, y volveremos ahorita cuando leamos Lucas lo que el Señor nos añade a esta enseñanza. Ahora veamos la puerta estrecha. Puerta estrecha quiere decir limitación, quiere decir que no podemos entrar ahí con todo lo que tenemos y quererlo mantener. Quiere decir que hay que hacer algo para que seamos aceptados al entrar a esa puerta. Debemos tener una voluntad que decida elegir aquello. Y entonces dice que el camino que empieza es camino estrecho también, es un camino angosto. Allí no se puede seguir haciendo lo que se hacía en la forma en que se hacía, porque al desear entrar por esa puerta hemos entendido, hemos dicho amén, hemos dicho así sea lo que Dios quiere, y hemos confiado en que Él lo va a hacer en nosotros para que haya un cambio de vida, para que ya no sea nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestros deseos, nuestras pasiones lo que imperen, sino que sea el deseo de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Para entrar a esta puerta y seguir en esta senda, dice la palabra de Dios que solamente unos pocos la hallan, unos pocos deciden buscarla, unos pocos dicen, ¿hay otra opción? No quiero entrar por esa puerta. ¿O qué me ofrece aquella puerta estrecha? Aunque multitudes, millones vayan por ahí, hay alguien que decide ir por otro lado, entrar por la otra puerta. Y es aquí donde el Señor dice, pocos la hallan. Y a donde conduce esa puerta y ese camino, dice, es a la vida, lleva a la vida. Contrario a la puerta ancha, esta puerta estrecha lleva a la vida, mientras la ancha lleva a perdición.
la estrecha nos lleva a salvación. En esta situación es necesario, pues, para entrar a esa puerta ancha, que nosotros hagamos algunas cosas. El Señor decía, instrucción número 1, para entrar a esa puerta que lleva a la vida, para tener entrada al reino de los cielos, es necesario un nuevo nacimiento. Es necesario que nosotros entendamos que así como estamos en esta condición de pecado, funcionando en una naturaleza que desagrada a Dios, nosotros no podemos ser ciudadanos de ese reino. Es necesario nacer de nuevo, así se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, así se lo enseñó a sus discípulos, porque el mismo Pedro menciona en su primera carta que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo para tener una herencia diferente, una naturaleza diferente, para que actuemos y nos comportemos de una forma diferente, para que vivamos conforme al deseo de Dios. No nos ha hecho nacer, dice aquí, de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible mediante la palabra de Dios que vive. Al tomar la instrucción del Señor, al desear lo que Él nos enseña, al entendernos privilegiados y bendecidos, recibiendo la oferta que Él nos hace de vida eterna, nosotros entramos a esa puerta, pero es necesario un cambio de vida. El cambio de vida no lo produce mi concentración o la suya, su clase de meditación o la mía, no lo produce el hacer obras buenas. Lo que produce, lo que permite el nuevo nacimiento es creer que Jesucristo es el que puede darnos esa vida nueva. Y a través de su sacrificio, a través de su muerte y resurrección, Él sella la posibilidad de que nosotros tengamos esa vida eterna, siempre y cuando querramos entrar por la puerta estrecha. No para vivir conforme a nuestros deseos, sino entendiendo que fuimos creados con un propósito especial, que nos vemos impedidos a tenerlo, a buscarlo, a vivirlo en la plenitud que Dios quiere, a consecuencia de nuestro pecado. Por eso, de personas enemistadas, por medio del nuevo nacimiento, Cristo nos trae a amistad y reconciliación con Dios. Pero Él es la puerta, Él es la puerta. Entonces, este primero nacer de nuevo, punto número 2, ser como niños. Eso quiere decir que nosotros vamos a caminar en humildad. El niño permite que se le enseñe, el niño debe estar sometido a sus padres, el niño tiene que caminar conforme a una instrucción adulta, madura. El Señor nos dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, para entrar a la puerta que nos lleva a esa vida. Tenemos que ser como niños. Dios espera humildad y la humildad reconoce la necesidad y la humildad acepta que alguien que sí puede satisfacer nos dé lo que necesitamos. Lo que el Señor está diciendo es que ser como niños nos permite caminar en ese camino que lleva a la vida. No es la autosuficiencia, no es mi glamour personal, no es cuánto querramos o deseemos nosotros para nosotros mismos, es querer que Dios lo haga. Es en ese sometimiento humilde que Dios prospera, hace prosperar nuestras vidas en lo espiritual. Es aquello que nos lleva a no continuar caminando con una naturaleza vieja, sino con una naturaleza nueva que el Señor nos ofrece. Y por lo tanto, esto puede sobreabundar si nosotros ya en el camino, ya habiendo entrado por esa puerta estrecha y siguiendo en el camino angosto, entonces vivimos en dependencia. Cristo decía, Juan capítulo 15, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y está diciendo, aunque tú seas una persona inteligente, porque yo te doy la inteligencia y la sabiduría y hayas logrado, tienes destrezas y facultades,
Aún así, si eso no lo colocas bajo mi autoridad y aprendes a pensar con pensamiento de Dios, si no te dejas guiar, si no pides continuamente ser dirigido, guiado por Dios, lo que hagas no tiene valor. Lo que hagas solamente te lleva lejos de la guianza de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere decir. Sin Dios nosotros no somos, aunque existamos, aunque respiremos, aunque vivamos, nosotros no tenemos la vida de Dios. Y esto es lo que Dios quiere traer. Por medio de esa elección, al decidir entrar por la puerta estrecha, estamos empezando a caminar como personas nuevas. Y como Dios tiene el poder de vivificar, de restaurar, de hacer nuevas todas las cosas y al mismo tiempo hacernos ir dejando las cosas viejas, lo que antes nos satisfacía. ¿Cómo Dios tiene el poder de hacer esto simultáneamente? Mientras estamos en el camino angosto, no lo vemos como una limitación forzada, como una vida sin sabor, como algo que no tiene propósito, sino que Dios nos lleva a entender con pensamiento de Dios que hemos entrado a la vida plena, a la vida abundante. Juan capítulo 10, Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto no es pérdida sino ganancia, no es pobreza sino riqueza. Cuando Cristo dice vida plena, vida en abundancia, es que sin ser ciudadanos del reino, nuestra condición natural como seres humanos, lo que estamos viviendo que parece bueno, no es bueno. Nos hemos acostumbrado a satisfacer, nos hemos acostumbrado a la tiranía, a la esclavitud de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, pero un alma sin la guianza del Espíritu de Dios no es libre. Cristo dijo: el que comete pecado es esclavo del pecado. Así vivimos en la tierra, aún amando nos aborrecemos, aún amando fracturamos y hacemos daño a los que amamos, aún queriendo hacer el bien hacemos el mal. Esta dicotomía, esta fluctuación en lo que nosotros somos y hacemos es el resultado de nuestra naturaleza caída, que no ha sido quitada de nosotros porque Cristo no ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Dios espera que nosotros hagamos la decisión inteligente, la decisión que hoy se toma en el presente, mirando la eternidad. Hacemos una pausa y regresamos para seguir con esta enseñanza que el Señor quiere que aprendamos en el día de hoy. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Entrar por la puerta estrecha entonces es nacer de nuevo, es ser como niños, humildad, y es tener una dependencia absoluta de aquel que sí sabe cuál es el final y sí nos ofrece la elección correcta.
En Lucas capítulo 13 es bueno que vayamos allí, porque allí Cristo nos da algunos elementos que necesitamos para completar este cuadro. Si usted lee Lucas capítulo 13, desde el versículo 22, dice que Cristo camino hacia Jerusalén en su último viaje, pues al llegar allí sería el tiempo donde Él cumpliría su misión en esta tierra, ir a la cruz y resucitar. Dice que alguien le preguntó, alguien le hizo una pregunta sumamente importante, y la pregunta fue la siguiente según el versículo 23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? E inmediatamente el Señor le respondió de esta manera: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, allí nos detenemos para ver un poco lo que es la pregunta y lo que es la respuesta. Alguien inquieto le dice al Señor: son pocos los que se salvan. Su inquietud era muy genuina, era saber si realmente los que tienen la salvación, los que son beneficiados por Dios con la salvación, eran pocos o eran muchos. Cristo pone su énfasis en la decisión personal. Todo depende de quien decida que quiere ser salvo. Dios quiere salvar a todo el mundo. Cristo vino a la tierra para eso. Juan 3:16 dice claramente que el deseo de Dios es que toda persona reciba su amor, y ese amor lo expresa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, no a unos pocos, sino a todos, para que todo aquel que cree, y aquí está el elemento necesario para entrar por esa puerta, todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como entrar al reino de los cielos, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. El Señor quiere que tú y yo querramos eso, elijamos eso. Ahora Cristo dice esforzaos, y eso quiere decir lucha por entrar por ahí. Esfuérzate en luchar por ahí. No importa cuántas cosas en ti quieran permanecer iguales, debes saber que se necesita tu esfuerzo, tu elección, tu determinación de entrar por esa puerta. Y el Señor dice, es puerta estrecha. Es puerta estrecha, vuelve y lo enfatiza. No es puerta ancha, sino puerta estrecha. Y luego dice, y aquí es el elemento número 2. Primero, esfuérzate por entrar. Elemento número 2 es, muchos tratarán de entrar y no podrán. Y el Señor está diciendo que hay un tiempo para tomar esta elección. Hay un tiempo para hacer esta elección, hay un tiempo para entrar por esa puerta. Aún estando en la puerta ancha, se puede salir de ella. Hay un momento en que el Señor nos enseña que es necesario cambiar de rumbo, es necesario cambiar de estilo de vida, es necesario dejar de pensar como se piensa, es necesario buscar la ayuda en Dios para que nosotros podamos tener la fortaleza para tomar la decisión y querer permanecer en ese camino estrecho. Cristo dice, muchos tratarán de entrar y no podrán. Y el Señor habla aquí entonces de algunas de esas personas que querrán entrar en algún momento, pero que ya será tarde. ¿Y sabe por qué? Porque mientras hoy la puerta ancha mantiene su puerta, la puerta ancha está abierta y la estrecha también está abierta, hay un momento en que la ancha permanecerá abierta, pero la estrecha será cerrada. Quisiera que usted lo escuchara con mucha atención. Cristo habla de que un día el dueño de la casa, es decir, Él se levantará y cerrará la puerta. Y frente a ese cierre, algunas personas despertarán de su comodidad espiritual, de su estilo de vida desaprensivo, descuidado, y querrán entrar a esa puerta. Y Cristo habla de que ya será tarde, de que ya no se podrá. Porque una y otra vez la palabra nos dice que hoy es el día de salvación. No nos dice mañana, pasado mañana, dentro de 3 meses, dice hoy. Dios nos enseña que hay premura en elegir entrar por la puerta, que usted y yo no sabemos primero cuándo esa puerta será cerrada, pero tampoco sabemos cuándo usted y yo
no podremos entrar porque nuestra vida se acabó, porque ya Dios nos llamó, porque nuestra existencia física terminó. Y si mientras estuvimos en la tierra no elegimos entrar por la puerta estrecha, nosotros no tenemos oportunidad de poder cambiar la ruta. Ya se nos terminó, se nos agotó la oportunidad de poder hacerlo. Entonces Cristo dice, hay un momento en que esa puerta se cierra, el dueño de la puerta la cierra. Y entonces allí se escucharon, dice el Señor, se escucharán estas exclamaciones. Dice, y estando fuera, los que queden fuera, comiencen a llamar a la puerta y decir, esto es increíble, esto que dice el Señor es tan dramático. Dice, algunos dirán, Señor, ábrenos. Y el Señor dice, las personas que están afuera saben a quién dirigirse. Señor, saben a quién dirigirse. Saben que la puerta estrecha solo era posible entrar por ella por medio de Jesucristo. De hecho, eso es lo que Él dijo. Yo soy la puerta. Estas personas estando fuera, viendo esa puerta ya cerrada, sin oportunidad de entrar, empezarán a clamar, a pedir, a decir, a llamar, Señor, ábrenos. Ellos sabían a quién dirigirse, ellos sabían quién era Cristo, ellos sabían que Él ofrecía. Y luego dice que Cristo les responde, no sé de dónde ustedes son. Y ellos entonces le dirán, comimos y bebimos en tu presencia. Mire, esto llama poderosamente la atención, porque estas personas le dicen al Señor, nosotros estuvimos delante de ti, nosotros de alguna manera tuvimos algún tipo de intimidad contigo, o entendimos que la teníamos. Comer y beber en el lenguaje hebreo significaba cierta cercanía que podía ser más o menos estrecha o no estrecha. Pero las personas que se sentaban a comer tenían cierto grado de amistad. Eso quiere decir, estas personas tuvieron una vida religiosa. Estas personas aprendieron algo de lo que Dios decía, pero permanecieron en el camino ancho. No les interesó aceptar, no les interesó tomar la decisión, no quisieron que Dios cambiara sus vidas. Se sintieron muy complacidos y muy cómodos como estaban. Entendían que lo que Dios les pedía no era algo bueno para ellos en ese momento. Tomar un poco de Dios, tomar un poco de lo que Él dice, ir alguna vez a la iglesia o ir siempre, pero no ser un hacedor de lo que se escucha. Es hasta abrir la Biblia o tenerla al lado de la mesa de noche con un salmo específico, con una lección específica y no llevar eso al terreno de la práctica. No tener la humildad para decir yo necesito a Dios. Se puede ser religioso, pero nunca llegar a tener un encuentro real con Jesucristo. O llegarlo a tener y después tirarlo. No desearlo, porque parece que lo que Dios nos dice, esas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, el amar a los enemigos, el no ser vengativos, el orar por los que nos aborrecen, el no criticar ni enjuiciar, el entender que no es odio lo que debe estar en nuestro corazón, sino amor, el no desear una vida tan desordenada que descompongamos, rompamos, hagamos daño a las relaciones más significativas. Es la fidelidad en el matrimonio. Es el ser pacificador. Esas cosas que Cristo decía que ocurren caminando en el camino estrecho, pero no pueden ocurrir en el camino ancho. Estas personas, está diciendo el Señor, sabían un poco de eso, pero no lo recibieron, no lo aceptaron. Por lo tanto, aun cuando ellos dicen, comimos y bebimos delante de ti, ellos menospreciaron al que era la puerta y al camino angosto, al camino estrecho. Regresamos para dar conclusión
a estas palabras tan significativas de Jesucristo. Cuando el Señor decía, esforzaos, les respondió a este Señor, esfuércense por entrar, y decía que la puerta se cerraría. Estábamos diciendo en el segmento anterior que el Señor nos hablaba de un tiempo específico para entrar, un tiempo que no puede ser despreciado, un tiempo que para Dios es hoy. Para Dios hoy es el día de salvación. Pero entonces hablábamos de las reacciones de aquellos que, habiendo podido entrar, en algún momento dijeron que no, lo pospusieron o no lo quisieron. Y hablábamos de aquellos que decían, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. ¡Qué increíble! Sí sabían que ese maestro, ese Señor, tenía una enseñanza específica, una enseñanza diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a oír y a practicar. Jesucristo les estaba diciendo qué era el reino de Dios, cómo se entraba al reino de los cielos, cómo se podía vivir dentro del reino de los cielos, cuán bienaventurados eran aquellos que los recibían, cuánto Dios colocaba en ellos, cómo los hacía diferentes, siendo luz y sal de la tierra, trayendo bendición a los demás. Hogares destruidos eran restaurados, personas sin control tenían ahora el orden de Dios. Todas estas bendiciones que trae el entrar por la puerta estrecha y permanecer en el camino angosto, ese que lleva la vida, ellos la habían desperdiciado, aun cuando la conocían. Y entonces el Señor dice tres cosas a estas personas. En primer lugar les dice, yo no sé de dónde ustedes son, los desconoce. Qué triste que un día Dios tenga que decir a muchos que han vivido en esta tierra, yo no te conozco. El creador, el hacedor de esas vidas, tendrá que decirles, no te conozco. No tienes mi naturaleza, no permitiste que yo te lavara con mi sangre, no permitiste que yo te cambiara, no me amaste, despreciaste mi amor, no pude darte una naturaleza espiritual. ¡Qué condición tan triste! En segundo lugar, el Señor los despide, les dice, apartaos de mí, quítense de mi presencia, no pueden entrar a mi reino, porque no han sido lavados, sus vestiduras no están blancas. Ustedes eligieron exactamente lo que es el tercer elemento de esta respuesta del Señor, cuando les dice, ustedes son practicantes de iniquidad. Y ahí tenemos que detenernos, porque el Señor está diciendo, la condición de ustedes, el hecho, la razón, la causa y la motivación por la que ustedes no estuvieron, no decidieron, aun conociendo que yo estaba allí para amarlos y conociendo lo que yo les estaba ofreciendo y enseñando, ustedes no lo tomaron porque querían continuar siendo personas que practicaran el pecado. Triste, la razón por la cual multitudes han transitado y transitarán el camino ancho.
y despreciarán la puerta estrecha y desprecian la puerta estrecha, es porque la práctica del pecado les satisface más que la vida que Cristo ofrece. Esto es lo que el Señor está diciendo. Practicantes de iniquidad. Es que han vivido para la pasión de los ojos. Es que han vivido para la pasión de la carne. Es que han vivido para la concupiscencia, para la maldad, soterrada o de forma abierta. En el interior, lo que se mueve en nosotros cuando no tenemos a Dios es terrible. Y estando en Cristo, aun cuando se levante, y se levanta muchas veces, lo que tenemos es la oportunidad de venir a Dios para que Él nos limpie y saque la basura que puede estar alojada en el alma. Pero cuando no se toma la decisión, la persona vive solamente en ese deseo exacerbado de autocomplacerse, de vivir para sus gustos y sus anhelos, de ser cada día más egoísta, de darle más comida al yo, de inflarse más y por eso andar en la avenida de la comodidad y de la autocomplacencia, ese camino ancho a sus anchas. Lo que el Señor está diciendo, que todo aquel que está buscando la inmediatez, lo que aumenta su pecado, es la persona que dijo no a Dios, que dijo no al Salvador que Él envió, que dijo no al amor de Dios, que dijo no a poder participar un día de la vida eterna. Decidieron que no lo querían. Esa elección, Cristo dice que es porque se desea practicar y seguir el camino de la iniquidad. Triste que un día el Señor tenga que decir eso. La oportunidad que Dios nos da es hoy. Dios no quiere que tú seas una persona religiosa. Dios quiere que seas una persona que tiene una relación profunda, sana y abundante con Él. Dios quiere que tú y yo seamos personas que elijamos la puerta estrecha. Y esto es un mensaje consistente de Dios a través de la historia. Si nosotros nos vamos, y voy a mencionar 3 momentos cruciales cuando Dios por medio de personas específicas habló al pueblo de Israel, en Deuteronomio 30:19, por medio de Moisés en este momento. Moisés está a punto de morir, Dios se lo ha avisado, y le dice esta advertencia al pueblo, Deuteronomio 30:19, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la puerta estrecha, escoge el camino estrecho. Permítele a Dios que sea el que te diga, tengo que quitar de ti el orgullo, el egoísmo, la vanidad, el odio, la contienda, los celos, la avaricia. No puedes caminar de esa forma. Yo necesito que seas libre por medio de mi amor. Dios se lo dijo al pueblo de Israel cuando usted va a Josué 24:15, momento crucial también cuando Josué va a despedirse ya porque Dios le ha dicho que va a morir, le dice al pueblo de Israel, escoged hoy a quien ustedes van a servir, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo elijo tomar el camino de Dios, yo elijo estar bajo la dirección de Dios. Si ustedes van al libro de Jeremías, capítulo 21 y versículo 8, le dice Dios, Jeremías, dile así, dile que digo yo a ellos. Así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Hay una elección que hacer, hay un camino que tomar. Dios dice que hay 2 caminos. El camino de la comodidad, de la satisfacción personal, el camino de estar de espaldas a Dios de forma abierta o más o menos encubierta, religiosidad. Dios dice, ese camino lleva a la muerte. Y usted mira, ¿cómo la religión me puede llevar a la muerte? Sí, porque no se trata de mi estilo de acercarme a Dios, sino de cómo Dios me dice que yo debo acercarme a Él. Por eso habló de camino. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? En este tiempo se ofertan muchos caminos, pero hay un solo camino. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la puerta, yo soy
verdad. Para entrar a ese camino necesitamos elegir a Jesucristo. Y es el que nos permitirá tomar la decisión consciente y sana de mirar lo que hacemos hoy y de elegir lo que hacemos hoy pensando en la eternidad. Mire, estamos viviendo en un mundo donde solo lo inmediato y lo concreto tiene validez. El Señor nos está diciendo que hay eternidad, que esa eternidad la determinamos por la elección que tomamos. No armando nosotros estilos de salvación, sino eligiendo al Salvador. Ya Dios lo ha hecho todo, ya Dios nos lo ha ofrecido todo, pero usted y yo tenemos que tomarlo, aceptarlo o desecharlo. En esa libertad, escoge la vida y no la muerte. Mira qué camino vas a tomar. Es que Dios nos dice, por medio de Jesucristo, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, transitar como viajero en esta tierra en el camino estrecho para que esto te lleve a la vida. Es esta la invitación del Señor para ti, para mí, en el día de hoy. Por eso en este momento volvemos a hacer la invitación, que es invitación de alto valor, porque es la invitación eterna, lo que oímos ayer de Cristo, lo que oímos hoy, o lo que en la antigüedad antes de Cristo Dios estuvo diciendo siempre, es: tú eres un ser humano, he puesto en ti libertad para elegir, pero yo te digo que hay elecciones malas, que debes escoger el camino del bien. Frente a esa situación y esa descripción tan sencilla y clara que el Señor nos hace, tú y yo tenemos que tomar una determinación. Quizás para ti sea lo conveniente seguir en el camino ancho. Tienes libertad para engañar a tu prójimo, tienes libertad para buscar justificaciones de por qué sigues ahí. Te gusta mucho lo que estás recibiendo, estás viviendo solamente para lo inmediato, pero Cristo te dice, te repite hoy, elige, esfuérzate por elegir la puerta estrecha. Hay un día en que tú y yo le vamos a dar, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y en ese momento escucharemos, entra, o escucharemos, no te conozco, has sido un practicante de iniquidad, no tienes mi naturaleza. ¿Con cuál de las dos declaraciones tú te quieres quedar? ¿Con la que Cristo te dice, entra, eres bendito, has caminado en mi verdad, elegiste la puerta estrecha, me elegiste a mí? ¿O aquella donde Cristo te diga, no puedes entrar? Aunque hoy quizás tú no entiendas o no creas que hay eternidad, simplemente mira tu forma de ser. Tú no eres solo materia, tejido, hueso, sangre. Tú eres una persona que piensa, que ama o que intenta amar, una persona que tiene un componente espiritual, que es el más importante. A esa parte de ti es que Dios quiere que tú le establezca la necesidad de tomar la decisión de seguir al Señor. Que Dios te bendiga. Mira los teléfonos, llama. Es tiempo de hacer amistad con Dios. Es tiempo de reconciliarte con Dios. Es tiempo de permitirle a Dios que ordene tu vida. En el vicio en que estés, en la esclavitud en que estés, cuán terrible sea, cuán profunda sea, Dios dice que Él puede sanarte. Dios dice que Él puede cambiar la condición. Dios dice que puede abrir la puerta de la cárcel. Dios dice que Él puede reordenar nuestras vidas. A ese que tiene el poder para hacerlo, dale la libertad. Y entonces, al hacerlo, caminarás hacia la vida. Que Dios te bendiga.